Muy bien, vamos a retomar lo que hicimos en la última clase. ¿Qué es lo que fue? ¿Me podrían recordar? Hicimos dos trabajos grupales, ¿no? Sí, profe. ¿Y de qué es lo que eran los trabajos? ¿Pero las preguntas? ¿Pero de qué temáticas? Eran dos grandes temáticas que trabajamos. Sí. Una era de ¿Qué? como las cosas que podían llegar a cambiar en nuestras vidas, por ejemplo, y la otra es que han permanecido constantes hasta ahora. Y Muy la bien, otra era el desarrollo humano. Sí. perfecto. Entonces tenía que ver con una cuestión muy general, ¿cierto?, de respecto al desarrollo humano, y la otra tenía que ver justamente con la idea de qué cosas iban cambiando y qué cosas se mantenían en nuestras vidas. Profe, ¿Sí? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa con la otra. O sea, el desarrollo humano con la otra pregunta. ¿Qué tienen que... ¿En qué se unen? No entiendo. Explíqueme porque no le entiendo la pregunta. Por ejemplo, hizo dos preguntas, ¿cierto? Pero ¿en cuál de las dos actividades? En las dos actividades, pues hicimos las dos actividades. Ya. En cada una Ya, hicimos dos preguntas. Me parece que la segunda actividad tenía tres preguntas. ya. ¿Cuál es la relación con la primera actividad y con la segunda? Esa es la pregunta. Vale. La primera actividad lo que hicimos fue básicamente un paneo general vinculado a elementos que tenían que ver con la relevancia y con la pertinencia de estudiar el desarrollo humano en el contexto de ustedes como estudiantes de trabajo social, que era una pregunta introductoria en el fondo. ¿Sí? Y la segunda ya tenía que ver más que nada con materia, obviamente tal, vinculada con la especificidad de la forma de estudiar y de acercarse a la idea de la psicología del desarrollo humano. La psicología del desarrollo humano, ojo, porque no sé si fue en este grupo o en otro que confundieron mucho el tema del desarrollo humano, así como el desarrollo social, así como de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de psicología del desarrollo. ¿Me queda clara la respuesta? Sí. Una era muy general, uno siempre, así como, bueno, no sé si todos lo hacen, pero generalmente es bueno hacer como para introducir una clase, utilizar alguna estrategia. Una que tiene que ver como la típica pregunta, ¿sí? ¿Qué hicimos en la última clase? ¿Por qué cree usted, Belén, que uno hace esa pregunta? Para saber si aprendimos algo, si nos quedamos con algo en la clase, si pusimos atención. Por ejemplo, muy bien, ¿qué más? Claro, muy bien. Claro, como dice bien las dos, ¿no? Para ver qué aprendizajes se lograron consolidar y cuáles no. Para revisar si efectivamente se cumplieron los objetivos de aprendizaje de la anterior sesión. ¿Y para qué más podría ser? Profe, podría ser como para identificar que los cambios no solamente van a ser sociales, sino que pueden ser en otros ámbitos, como para No, poder no, hacer pero esa diferencia. sí, sí, no, no, pero estamos hablando como en general como de técnicas de aprendizaje. Mm. Es que igual sirvió como para adentrarnos un poco más y conocer. De hecho, yo creo que para muchos sirvió como para reconocer qué cosas han cambiado en nuestra vida y qué cosas han permanecido y no nos hemos dado cuenta. Claro, ahora, si bien la respuesta que usted da sale un poco a la pregunta que estoy haciendo, pero si logro retomar, es básicamente, o entre otras cosas, empezar, por ejemplo, vinculaba la pregunta que hacía Belén, y decía, ¿y para qué? Entre otras cosas, porque en psicología, bueno, en general en las ciencias sociales, la gracia, creo yo, a menos que lo que
me parece a mí que es más interesante, es tratar de ir jugando como un ping-pong de cosas que pasan en la vida de la gente y otras cosas que nos pasan, por ponerlo así, ¿no? Entonces, como bien dice Francisca, cuando yo les digo, bueno, mire, vamos a estudiar estas cosas que cambian y permanecen, y si yo se los devuelvo a ustedes y me dicen, ah, mira, estas cosas han cambiado, estas cosas permanecen, y van sirviendo también para poder introducir a lo que vamos a ir metiéndonos cada vez más en profundidad, ¿sí? ¿Le respondo a la pregunta, Belén? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, habíamos quedado en eso. Ah, otra cosa, vamos a empezar a hacer las clases más cortitas, porque no creo que duremos más de una hora conectados. Lo que va a implicar es que, porque la semana pasada trabajamos bastante rato, ¿no? Algo, Sí, igual, es que se hizo más extenso como por la actividad, yo creo. claro, es que justamente eso iba a decir, eh, que en el fondo la semana pasada tuvimos un par de horitas reunidos, pero más de la mitad del tiempo fue trabajo grupal, entonces tampoco es que hayamos hecho tanto. Bueno, eh, antes de empezar un par de cositas. En el aula, en el aula yo ya dejé la bibliografía, la han podido mirar. Sí. Fantástico. Profe, Sí, eh, es que ¿nos va a dejar qué capítulos vamos a leer? sí, es que justamente iba a ir a eso. Ahí ya, siento. Entonces les voy a compartir pantalla para que vayamos mirando. Profe, una compañera le está preguntando si va a subir el video de la clase anterior. Que también iba a decir eso. No sé qué pasó que no me cargó el video en YouTube. No hubo caso. Estuve una tarde completa tratando de que se cargara y ayer me pasó lo mismo con otra clase y Profe, no pude cargarlo. profe, Entonces, espérese, tiene no que me meterle interrumpa. el número de teléfono a su cuenta de YouTube, o si no, no va a poder subir ningún video, la tiene que verificar. No, pero ya subí otros videos. De una longitud de más de media hora se necesita hacer eso. Sí, pero no sé, eso lo tengo arriba ya. Sí, ya subió varios videos. Entonces no tengo verificado también eso. Así que no sé, puede ser que esté muy utilizado en los servidores o algo por el estilo, pero no. Entonces, pero independiente de eso, subí el audio, que en última instancia también sirve, digamos, como para hacer de guía. Mientras tanto, logro eh, subir el video, ¿ya? Ahí está la bibliografía de principio. Estás viendo la pantalla, ¿no? Sí. Vale. Tenemos un libro completo que es Papalia, otro libro completo que es Papalia. Estos son dos manuales. Tenemos un paper que es el de Psicología del Desarrollo en Sociedades Inhóspitas. El Ser Niño Guacho, que es un libro chiquitito que tiene como 30 páginas. Y un texto de la Carol Gilligan hasta el momento. ¿Sí? Ujú. Eh, de principio, lo que se va a leer
desde el VAL, lo que yo le había pedido era que ya empezaran a trabajar el capítulo 2. ¿Están viendo el del VAL o siguen viendo mi aula virtual? Seguimos viendo lo virtual. Ah, ahora, Sí. Ya, ahí sí perfecto. se ve. Vale, entonces, este es el del VAL. No sé si ya lo vieron. Yo lo Ujú. empecé a leer un Vamos a poquito, leer, perdón. que yo ya lo había empezado a leer pensando que era para esta clase. No, si todos son para las clases. Digamos que eh, había dicho el capítulo 1, perdón, el capítulo 2 para ahora, que es lo que vamos a revisar hoy en gran medida, pero también vamos a revisar el capítulo 3, el 9, el 10, el 17, el 18, el 19 y el 23. Eso se los voy a dejar anotado, así que no se preocupen. Profe, Díganme. a nosotros como sección 1, la clase pasada, usted no nos informó qué capítulos teníamos que leer y entonces la gran mayoría de nosotros de sección 1 estaba súper confundido sobre qué había que leer y qué no, porque si bien teníamos la bibliografía en el aula, no sabíamos qué de esa bibliografía había que empezar a leer. Entonces por eso yo le escribí por el WhatsApp y usted me dijo que no era algo tan urgente y que dentro de la semana usted enviaría las instrucciones. ¿Sí? Así que eso. Sí, o sea, a ver, tampoco es que van a leerse los 1500 páginas que están subidas a una clase, pues, no, no. A ver, la idea es que ustedes vayan mirando qué cosas de ahí, para eso también está el programa arriba, pero yo les pido que por favor no se pongan nerviosos, así como que de ir leyendo todo rápidamente, porque tampoco es ¿cómo se llama? Es urgente, digamos, no es que necesitamos ahora leer, para eso vamos a hacer la clase, ¿ya? Entonces también les pido que manejen un poquito ahí los nervios para no Profe, descompaginarse con todo. Dígame. una consulta, está grabando la clase, ¿sí? Espérese. No estoy compartiendo pantalla, que como todavía no empezamos la clase, no estoy grabando. Estoy dando instrucciones. Después cuando empecemos el PowerPoint voy a empezar a grabar. Entonces cuando nosotros... Ah, bueno, y de Papalia, ven ahí el Papalia, ¿no? ¿O siguen viendo del Val? Sí, sí se ve. ¿Están viendo Papalia? Y de aquí ya empezar a leer el capítulo 1, que es lo que estamos viendo, básicamente. ¿Sí? Por tanto, en concreto, comiencen a leer capítulo 1 desde Papalia y capítulo 2 desde el Val. Con eso ya pueden ir tirando para adelante. ¿Ya? El Power lo subirá. Yo prefiero no subir el Power por ahora. Probablemente después finalmente igual lo suba porque quiero hacerle algunas modificaciones para meterle un poquito más de cositas pensando que hemos cambiado cómo ha cambiado la metodología de trabajo. Claro, son PowerPoint que están pensados para la clase presencial, entonces no sé si puede ser de mucha utilidad, ¿no? Eh, eso. ¿Qué más tengo aquí en el chat? Bien, ¿alguna otra consulta hasta acá? Nada. Bueno. Vamos a dejar de compartir aquí y nos vamos a ir acá.
Bien, ahora vamos a comenzar a grabar. Bien. Están mirando el Power, ¿no? Sí, profe. Vale. Perfecto. Entonces, voy a retomar un poquito de lo último que habíamos visto. Habíamos alcanzado a llegar ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Desarrollo humano, entonces, en función de los cambios sistemáticos, que van a ser sucesivos y que tienen una función adaptativa. Ahora, ¿qué cosas va a estudiar la psicología evolutiva, que también se le llama psicología del desarrollo? Generalmente se le llama psicología del desarrollo. Primero, va a estudiar científicamente los cambios físicos, psíquicos y la evolución que se da en las personas a lo largo del tiempo en el curso del ciclo vital de cada una de las personas. ¿Sí? Vamos a estudiar los cambios físicos, psicológicos y psicosociales también, ¿cierto?, que se va a dar en la evolución de las personas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cosas que las vimos el año pasado. Cuando decimos estudio, indicamos que un profesional debe describir, analizar, explicar, predecir, intervenir y evaluar. ¿Sí? ¿Bajo qué método deberíamos trabajar cuando hablamos también de psicología del desarrollo? ¿A qué se refiere al decir bajo qué método? ¿Qué método podríamos ocupar? Vamos a utilizar, por ejemplo, Científico. Científico. muy bien, justamente el método científico. Ah, ya entendí. Gracias. Ah, claro. Ahora, ¿por qué es importante esto y algo que trabajamos también la semana pasada en la actividad de la clase? ¿Por qué era importante y relevante para el trabajo social? Porque en general, ¿cuáles son los pasos de llevar adelante en términos de cualquier tipo de intervención que se pueda llevar en las ciencias sociales, creen ustedes? Ahí están descritos, ¿cierto? Observar, que no solamente vamos a observar con los ojos, vamos a observar de distintas maneras, intervenir y evaluar. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de describir? ¿Qué es lo que es una descripción? El definir algo. Muy bien, definir algo. ¿Pero qué más? Describir. Observar el objeto de estudio. Dar Sí, características. muy bien, eso sí. Las características. No nos olvidemos del concepto de descripción. Entregar la mayor cantidad de características o atributos que pudiera tener un objeto. ¿Sí? Y para eso es muy importante la idea de la observación. Nosotros trabajamos la primera unidad del año pasado justamente
explicando cómo uno utiliza, qué métodos de observación podemos utilizar. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los métodos de observación que tenemos? Ustedes como futuros trabajadores sociales, ¿qué métodos utilizan o van a utilizar? Profe, ¿tiene que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo? Sí, tiene que ver con eso. ¿De qué manera? Vamos a ir preguntando por persona. A ver, Basti Urtubia, ¿está Basti? Sí, Basti, ¿cómo cree usted que podemos observar usted como futura trabajadora social, digamos, cómo observa usted la realidad en estos momentos? eh, ¿Bajo qué mecanismos me refiero? hay que mirar las cosas de forma objetiva. Muy bien. ¿Y cómo la podemos mirar de manera objetiva? mm, siendo de una u otra forma externos al problema. Muy bien, sí, tratar de externalizar el problema desde ese punto de vista. Y como, por ejemplo, Pascal, ¿está Pascal? Sí, a la ¿Cómo podríamos, cómo le va? bien, bien, ¿Cómo ¿y usted? podríamos, aquí estamos haciendo clase, ¿cómo cree usted que, que podemos observar, como bien decía Basti, de manera objetiva? Sin emitir juicios de valor, Sí, perfecto. Podría ser una manera, claro, sin incluir también como las creencias personales, muy bien, claro, ahí usted está apelando a la idea de la objetividad, claro. muy bien. ¿Qué más? Pero pensemos, por ejemplo, pensemos la, la ex ficha CAS. ¿Cómo se llama ahora? La ficha de Registro social de hogares. eso. La ficha de registro social. Eso es una forma de observar un fenómeno, ¿no? Sí. Claro, claro que sí. Y como bien decía Pascal y Basti, va a ser entonces una técnica, por decir así, objetiva de observar la realidad, o es algo que uno podría decir que es como azaroso. Profe, Dígame. hola, tengo una duda. Referente a eso, Sí, sí. una forma objetiva de mirar las cosas era encasillarlas, porque en la ficha social de hogares a todos se Ujú. les clasifica por los mismos, ¿cómo que Con los mismos criterios. se llama? Es algo como para todos, po, y algunos entran y algunos no, pero todos en base a la misma evaluación. Ah, no sé si me expliqué. Sí, perfectamente. Claro, a ver, sin duda, ojo, no estoy diciendo que sea la mejor, simplemente estoy haciendo Ujú. un ejemplo. Lo que quiero decir en el fondo es que ahí hay una forma objetiva, como bien dice usted, estándar. Mm. Pero no es algo que falla muchas veces al etiquetar como y encasillar a las personas. Absolutamente de acuerdo, sí. Pero tal como falla, no se entrega referencias. Mm. Porque claro, me genera criterios, esto que decimos objetivos. Yo personalmente no creo mucho en ese tipo de cosas porque obviamente la realidad tiene muchos factores y muchas variables. Pero
si lo ponemos en el contexto del trabajo social, en general, ¿cierto? Va a ser un instrumento objetivo que va a entregar referencias para tomar ciertas decisiones. ¿Me explico? Ahora, lo que pregunta Camila es súper interesante porque lo que hace el saber, en general, digamos, es justamente encasillar. Ahora, la apuesta está en que esas casillas no sean rígidas. ¿Se entiende, no? Ujú. Sí. Claro, porque ahí es cuando justamente fracasa probablemente la estrategia de tratar de meter todos en el mismo saco y verlos todos con el mismo instrumento, ¿no? Si lo ponemos de manera más concreta, bueno, Chile en particular, que es un país súper diverso, no solo en términos de estratificación social, que además es lo que hemos visto claramente en el tema de la pandemia, ¿cierto? Sino también en términos geográficos. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, no recuerdo si en esta clase daba el ejemplo de el mes del mar. ¿Sí? ¿Cuándo es el mes del mar? ¿Cuál es el mes del mar? Mayo. 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 ¿Y qué hacen en las escuelas en el mes del mar? Celebran el 21 de mayo. 21 de mayo. ¿Qué más se hace? Conmemorar a Arturo Prat. Conmemorar a Arturo Prat, las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? Desfilan. Desfilan, muy bien, claro. En el Pintan fondo, olas. pintan olas. Claro. A lo mejor para la gente que somos de acá de Valparaíso, Viña, qué sé yo, partes costeras, ya en vez del mar, dale, porque estamos acostumbrados al mar, pero imagínense una escuela en Putre. ¿Saben dónde está Putre? Más arriba de Arica. Claro, está como a, no sé, como a 2.250 metros sobre el nivel del mar, tiradito para el desierto, me imagino que cerca de Bolivia, una cosa así. Donde probablemente el grueso de los niños allí nunca ha visto el mar. ¿Se entiende? Ahora, ahí obviamente hay un trasfondo de esta idea de celebrar el mes del mar a nivel nacional, porque como bien dicen ustedes, hay un trasfondo que tiene que ver, por ejemplo, con apelar a los valores de la patria. ¿Se entiende? Sí. Ahora, como digo, claro, celebrar el mes del mar en Putre es como ridículo, ¿no? O sea, como a lo mejor gente ahí que ni siquiera va a conocer el mar en los siguientes tantos años, digamos. Pero es una decisión estándar que alguien la tomó. ¿Sí? Ahora, si volvemos a la idea de cómo observamos la realidad, claramente tenemos cuestiones que tienen que ver con lo estándar, es decir, con lo objetivo. ¿Sí? Sin embargo, también podemos utilizar otras estrategias. Podemos utilizar estrategias subjetivas, por ejemplo, de observación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estrategia subjetiva ustedes utilizan para observar, por ejemplo? Matías Escobar, ¿está Matías? Sí, profe, el sentido común. Por ejemplo, el sentido común, muy bien. ¿Qué otra cosa utilizamos? El más rápido, por ejemplo, ¿cuál sería?
el uso de los sentidos, ¿o no? Claro. Claro, claro. Por eso también, en términos subjetivos, uno utiliza sin duda la idea de los sentidos, con la conciencia claramente de que eso nos puede fallar y nos puede equivocar. Ahora, cuando describimos entonces y analizamos, según lo que estamos planteando aquí de la ciencia, ¿cierto? Obviamente estamos haciendo el ejercicio de observar. Luego, tratamos de explicar y predecir situaciones, ¿cierto? Para recién poder llegar a la intervención, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿por qué creen ustedes Rocío Díaz, por ejemplo? ¿Está Rocío, no? O ya le pregunté. Sí, sí estoy. Rocío. ¿Por qué cree usted que es importante, por ejemplo, en estos 2 años que ustedes tienen prácticamente de formación teórica en trabajo social? Disculpe, ¿me podría repetir? Que no se me escucha Sí, bien. en el contexto de la pregunta que estamos aquí desarrollando, ¿por qué cree usted que es importante tener un asidero teórico en estos 2 primeros años antes que ustedes pasen a las prácticas? Entiendo que el próximo año, ¿no? Para poder formarnos de alguna manera, de manera teórica y para Claro, saber cómo aplicar cada concepto que hemos ido aprendiendo en diversas situaciones en las que nos tengamos que enfrentar. muy bien, justamente, justamente. Ahora, ¿a qué nos referimos con la idea de predecir en la ciencia? ¿Cómo hacerse una pregunta previa? Una cosa así. Bueno, sí, una pregunta previa. ¿Qué más? Ornella, ¿está Ornella o no? Profe, Sí, predecir en este caso no es esperar un resultado en base a una experiencia previa. justamente. Ahora, lo importante es que esa experiencia previa también sea científica, Ya. ¿sí? Porque claro, por si nosotros, eh, no sé, por ejemplo, estoy pensando en algo en ciencias sociales, ¿no? Bueno, pongámoslo en términos de la pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que no, qué es lo que no se hizo en algunos países de Europa? No se respetaron las normas de distanciamiento social. La gente Claro. seguía saliendo, seguía compartiendo, seguía yendo a todos lados. Y así es como Italia terminó siendo uno de los países más contagiados. Claro, muy bien, ¿cierto? Ahora, se tomó la idea de Italia, como bien dice Anto, de España, algo que no hemos sabido mucho, pero en Francia hay más contagios que Lo en mismo está España. pasando en Estados Unidos, profe. También la gente incluso se están protestando desde el sector conservador, bajo la premisa de que con la cuarentena los gobiernos los están manteniendo como rehenes en sus casas. Así. Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dicho la experiencia? La poca experiencia que tenemos respecto a la pandemia en términos mundiales, porque esto comprenderán ustedes que es súper nuevo, ¿no? Que parece ser que lo más importante es mantener la distancia. Y parece ser que lo más importante es quedarse en la casa porque es la única manera de controlar de mejor manera el asunto del contagio. Sin embargo, y ahí vemos que la realidad no es lineal, ¿cierto? De que lo que ha sucedido en Chile, bueno, en el mundo, ¿cierto? Es que finalmente la cuarentena no puede ser no va a ser una cuestión democrática, porque obviamente la gente que tiene menos posibilidad de trabajar o trabaja en algunos sectores tiene que seguir yendo al trabajo, ¿cierto? Pero en general sacar gente de circulación pública, ¿no? Lo que se está
haciendo ahí es predecir de que obviamente baje el contagio, ¿sí? Más allá de que se tomen decisiones buenas o malas, digamos, pero lo que están tratando de hacer ahí es que baje el contagio, ¿sí? Si lo ponemos en términos más simples, ¿por qué la gente se vacuna? Porque se supone que predice de que no te va a contagiar de una enfermedad. ¿Se entiende? Predecir, ¿sí? No es que vamos a predecir el futuro, así rollo Salfate ni nada por el estilo, sino que estamos tratando de predecir en un contexto científico. ¿Para qué? Para después poder intervenir. Profe, Sí, disculpe, dígame. entonces predecir sería como una manera de prevenir, o me equivoco, disculpe, es que no sé si estoy entendiendo bien el concepto. Sí, también de prevenir. De hecho, la prevención apunta justamente a eso, ¿sí? A anteponerse, digamos, la prevención primaria, ¿no? Porque hay tres tipos de prevención, pero si lo ponemos así como habitualmente uno la entiende, la prevención, justamente, antes de que suceda, tomar los caminos necesarios para que eso no suceda dentro de la alta probabilidad de que un evento pueda acontecer, ¿sí? Y después de intervenir, evaluar. ¿Resultó o no resultó? Probablemente el tema de ahora del coronavirus, vamos a poder evaluar probablemente en 2 años más si efectivamente esto se controló, ¿sí? Y están jugando un poco a cuáles son las estrategias de intervención, si se llegó a buen puerto o no se llegó a buen puerto, ¿sí? Obviamente esto va a dar mucho caldo para investigaciones y aprendizajes respecto a cómo se puede controlar una pandemia que había sido bastante desconocida para todos, digamos, que bueno, claramente en el siglo XXI no se había dado ninguna, y en el siglo XX una pandemia a nivel mundial, me parece que tampoco, porque me equivoqué ahí, pero me parece que tampoco, ¿sí? Seguimos. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Obviamente en función de los objetivos que me puse y de los instrumentos que me puse, ¿no? Nos vamos a evaluar, a veces la gente evalúa así como, sí, estuvimos en una reunión, en un taller, y la gente se fue muy contenta. ¿Sí? ¿Eso sería una evaluación o no? No. Claro. Hay un... ¿Qué dice Maite? Que al decir que las personas se fueron contentas es decir algo muy subjetivo. Claro. Ahora, puede ser una de las cosas que uno evalúa, ¿no? También que la gente esté contenta, pero tiene que hacer algún tipo de actividad o retroalimentación que esté orientada justamente a saber qué cosas estamos interviniendo, porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, una prevención del uso de, voy a inventar, ¿no? Del uso de solventes para aspirar. Y la gente se va súper contenta, pero fuera de la sede vecinal donde hicimos la actividad, la gente se va a consumir solventes, no me sirve la evaluación. No me sirve la actividad, por poner. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Cuando vamos a hablar de cambios en la psicología del desarrollo, vamos a hablar de cambios cualitativos y cambios cuantitativos. Y de cambios que van a ser observables y cambios que no necesariamente van a ser observables. ¿Sí? ¿A qué se referirá, por ejemplo, en términos del desarrollo? ¿Cuáles cambios van a ser cualitativos? O más fácil, cuantitativos. ¿Cuáles son los cambios cuantitativos, creen ustedes, dentro del desarrollo humano? La edad. Ya, pero la edad es un poquito relativa también, ¿o no? El número de personas. ¿Perdón? ¿Número de? ¿Quién habló? De personas. ¿De personas? No, pero estamos hablando en una sola persona.
Pero es que puede ser la edad porque contaría los años de vida, ¿o no? ¿O no sirve? Sí, pero, a ver, lo que pasa es que el tema de la edad es una medida, ¿sí? Que claro, que nos sirve como una referencia, pero no es algo que uno, por decirlo así, pudiera tener como una suerte como de marcador interno, necesariamente. ¿Me Profe, explico? Entonces, perdón, distinto es si yo dijera, por ejemplo, en lo cuantitativo, algo que nosotros pudiéramos medir en nuestro cuerpo. el peso, la estatura, profe. Por ejemplo, muy bien, ¿sí? El peso y la talla, ¿sí? Profe, ¿el vocabulario también entra en un cambio cuantitativo? Depende de cómo lo observemos. Hay algunas personas que dicen que es importante contar la cantidad de palabras. Hay autores, digamos. Que sin duda es importante. Ojo con eso también, ¿no? Pero también es importante ver, observar la densidad que pueda tener ese vocabulario, ¿no? Y va a depender también de los contextos en que puedan ser utilizados esos vocabularios. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Y la cantidad de recursos que tiene esa persona también contaría como cuantitativo? ¿De recursos en qué sentido? Plata, por así decirlo. En términos del desarrollo, no. Ojo, acuérdate que estamos hablando de psicología del desarrollo, no desarrollo social, ¿ya? Ya. Tiene un ámbito psicosocial, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Ya. Eso es importante, porque cuantitativo, como decíamos, talla, peso, ¿cierto? Pero cualitativo, por ejemplo, más bien forma de pensar, Profe, ¿sí? ¿Sí? ¿y la cantidad de veces, por ejemplo, que una persona realiza una acción? ¿Cómo qué? Ay, no sé. No se me ocurre, pero ya, olvídalo mejor, sigue con la clase. No, pero pensemos en algunas, pues, porque me parece interesante la pregunta, porque, claro, por ejemplo, la cantidad de veces podría ser una evaluación, ¿no? La cantidad de veces que el niño utiliza bien, el niño o la niña utiliza bien una palabra, podría ser, ¿no? Por ¿Y ejemplo, eso, dígame. ¿y eso en cuál le entraría? ¿Así como en cualitativo o cuantitativo? Depende de lo que midamos. Todo depende. Porque, por ejemplo, uno podría decir, ya, el niño va a... Voy a inventar un ejemplo muy burdo, ni siquiera sé si existe, pero vamos a evaluar cuántas veces el niño utiliza bien la palabra mamá. ¿Sí? Porque a lo mejor a todo le dice mamá. Al perro, al gato, al chupete, al papá, al tío. ¿Me explico? Entonces, claro, utiliza 10 veces la palabra mamá, pero no la chunta ninguna. ¿Sí? Bueno, ¿qué podríamos decir de eso? De que al menos aprendió una palabra. ¿Sí? A lo mejor cualitativo, en términos de cantidad, sumamos una palabra más. En términos de calidad, aún no logra precisar hacia dónde va. Ahora, ojo, porque aprender a decir una palabra es súper importante. Porque además, entre otras cosas, los niños van ejercitando la dicción, la posición de la boca y del cuerpo para decir tal o cual cosa. ¿Me explico? Sí. Es decir, también hay un desarrollo relacionado con eso. Ahora, si no la chunta, bueno, ya ya se verá, ¿no? Pero en términos claros, depende de lo que queramos observar.
¿Por qué otra cosa? Porque ahí sí podemos ir a lo cualitativo, porque en el momento en que, por ejemplo, el niño logra relacionar el objeto mamá con el símbolo mamá dentro de su cabeza, por ponerlo así, es decir, el objeto con el significado, estamos hablando de que hay una evolución cognitiva. Y ahí hay un cambio cualitativo. Ah, ya. ¿Me explico? Ya, ya. Sí. Es decir, si yo veo personas y creo que son todas mamás, llega un punto, después lo vamos a ver con más precisión, ¿no? Pero llega un punto cognitivo dentro de tu cabeza, de la cabeza del niño, en que yo logro identificar que esa persona, supongamos que es una mujer, ¿cierto? Que es la que yo en mi cabeza me doy cuenta de que es mi mamá y no es mi papá, ni es mi hermana, ni es mi perro. ¿Me explico? Sí. Por tanto, hay un cambio cualitativo importante. Llega el momento en que hay una relación entre lo que sucedería cognitivamente dentro de la cabeza y lo que sucedería en la observación del mundo. Cuando veamos las teorías piagetanas de Piaget, vamos a dedicarnos un poquito a eso. Pero hay un cambio cualitativo. El niño se pega un salto. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si vamos un poquito más grande. El niño aprende a leer, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué es importante ahí? Porque hay un cambio cualitativo también en la cognición, en el desarrollo cognitivo del niño. Logra comprender ciertas cosas e incorporar ciertas cosas. ¿Sí? Que va acompañado, vamos a ir en la siguiente diapo, voy a explicar mejor eso también. ¿Sí? Ujú. Y finalmente, no hablé del observable y lo no observable. Van a haber elementos observables, obviamente que son observables mediante mediciones, y otras cosas que suceden que podrían ser cambios que son imposibles de observar. Por ejemplo, en lo mismo que señalaba recién. ¿Qué sucede en este paso entre que el niño no identificaba a la mamá y luego identifica a la mamá? ¿Sí? Un neurólogo a lo mejor diría, o alguien vinculado a la neurociencia diría, se crearon las conexiones neuronales propias para que sucediera ese cambio. ¿Sí? Ujú. Pero también podrían ser otras miles de posibilidades, ¿cierto? Vinculadas también a ese cambio. Entonces, lo que voy es que ahí no hay un cambio observable, solamente sucede. Versus lo observable que sí puede ser medido. Y finalmente, lo que vamos a hablar respecto a las perspectivas dialécticas es que va a haber un constante diálogo entre todas las esferas del desarrollo de las personas. ¿Sí? La idea de la dialéctica, ¿no? Primero, porque van a haber distintos tiempos en el desarrollo, ¿cierto? Y, entre otras cosas, porque distintas esferas de la persona van a estar interactuando siempre para que se produzca el desarrollo. Digo que no hay distintos tiempos porque lo que sucede, por ejemplo, si ustedes piensan en ustedes mismos, lo que sucede entre que son concebidas como personas hasta los 20 años, más o menos, es muy distinto lo que vive una persona entre los 20 y los 40 años. ¿No? Piensen ustedes, se lo reducimos un poquito. ¿Qué cosas pasan entre el 0 y el año en un niño, en un bebé, en una niña? ¿Qué pasa en todo ese tiempo, más o menos? Aprenden a gatear, a caminar, a balbucear. Claro, muy bien. ¿Qué O más? sea, profe, viéndolo Sí. de ese punto, el avance mayor en el ser humano, así como de 0 a 1 año, este que nombró usted, que el cambio, no sé, de los 12 a los 13. Porque Sí. en esa etapa donde está más chico aprende más cosas, po. O sea, de saber nada
no sé, pues aprender a mover, qué sé yo, las piernas o a modular un poco de algunas palabras. ¿Se refiere a eso? Justamente. Ahí. Ahora, no, tampoco es que podamos decir así como fehacientemente pasan más cosas entre tal y cual edad, pero tal como usted dice, o sea, las cosas que suceden sobre todo entre los 0 y los 2 años son impresionantes, ¿sí? En Ya. términos físicos, cognitivos y psicosociales, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, es que hay una serie en Netflix, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre los bebés y que hay varios estudios que indican que entre los 0 y los 3 años se aprende más que lo que hay, o sea, en cuanto de avance cognitivo, es lo que una persona alcanza en el resto de su vida. Sí, bueno, sí, pero es que va a depender también de qué cosa, ¿no? Ahora, lo que sí está claro es que ahí hay una serie de elementos que se consolidan, ¿no? Por ejemplo, y principalmente, ahí está la idea del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo, ahí nos metemos a las teorías de los periodos críticos, ¿no? Por ejemplo, si un niño no se le estimula como debe en los primeros 2 años, o 3 años, ¿cierto? Es muy probable de que el niño quede con algún tipo de complicación en su desarrollo cognitivo de por vida. No hay forma como se podría recuperar eso, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan importante también, si ustedes lo piensan, cuando aparecen programas sociales como el Chile Crece Contigo, por ejemplo, ¿no? Que ahí se toma una opción por la primera infancia, ¿sí? Que no es algo que a alguien se le ocurrió porque sí, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con una política pública vinculada justamente a mejorar las condiciones de los niños y niñas en ese periodo de edad, entre otras cosas, ¿sí? Y entre otras cosas me refiero a que también hay cuestiones vinculadas con que los niños tengan acceso a salas de cuna o a jardines infantiles desde más niños. Ahora, eso también podría ser discutible porque alguien diría, mira, en realidad lo que tenemos que hacer es que aumentar o lo mismo del aumento del postnatal, por ejemplo, del pre y postnatal. Pasamos de 3 meses, creo que era antiguamente, a 6 meses. ¿Sí? Son 6 meses ahora, ¿no? ¿Estoy con lo correcto? Sí. Creo que sí, no estoy seguro. Sí, Sí, sí. es que no me acuerdo. Sí, son 6 meses optativos que pueden ser repartidos entre pre y postnatal. Pero hay otros países, por ejemplo, que es de 1 año, otros que es de 2 años. Dice que en Suecia, por ejemplo, son 2 años y además tienen la posibilidad de alternarlo con los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú vas viendo que hay distintas formas y distintos énfasis relacionados con la forma en que se establecen los contratos sociales, por ponerlo así, ¿no? Acá los padres entiendo que tenemos 1 semana de postnatal y ya. Ahora, bien 1 semana, pero ¿qué hacía en 1 semana? Y después tienes que seguir trabajando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Vale. Vamos viendo entonces 4 elementos fundamentales. Estos 4 elementos son diapos que son fundamentales dentro de todo el curso que vamos a tener este semestre. O sea, esto es algo que ustedes tienen que aprendérselo sí o sí. ¿Ya? Primero, el desarrollo del ciclo vital, que ya lo hemos dicho, es un proceso que se vive durante toda la existencia. ¿Desde cuándo hasta cuándo es la existencia? Desde la fecundación hasta la muerte. Muy bien. Desde la fecundación hasta la muerte. Ojo con eso, porque típica pregunta.
¿desde cuándo se da el desarrollo del ciclo vital? Y la gente dice, desde el nacimiento hasta la muerte. Error. Ahora, ¿por qué será importante también concebir el tema de la concepción, es decir, desde el embarazo? Porque obviamente desde el embarazo es donde las personas empiezan a crearse, pues, o sea, a desarrollarse desde lo físico hasta el sistema nervioso central. Muy bien, claro, claro. Ahora, si lo ponemos en términos más prácticos, por ejemplo, cuando nosotros intervenimos con niños, niñas, ¿cierto? Generalmente también logramos o tratamos de estructurar, por ejemplo, las historias desde los embarazos, las historias de los niños, ¿sí? Que nos puede entregar también algunos indicadores respecto a cómo fue el embarazo, ¿sí? ¿Qué Profe, pregunto? Dígame. eso tiene que ver con que muchas veces he escuchado que las mujeres embarazadas le transmiten absolutamente todas las emociones a los hijos o hijas que tengan en el vientre. ¿Es verdad eso o depende del caso? O sea, a ver, yo no sé si todas las emociones, pero efectivamente se supone que el bebé va sintiendo los elementos que va produciendo la madre, ¿no? O sea, pensemos un embarazo tranquilo. ¿Cómo sería un embarazo tranquilo, creen ustedes? Una mamá que tenga todos los medios y recursos que necesita, que no pase por situaciones tensas, que pueda asistir a control, que no tenga casi ninguna complicación dentro del embarazo. Y que sea deseado. ¿Que sea qué? Deseado. Muy bien, justamente. Que sea deseado y que se mantenga deseado. ¿Sí? Y a la inversa, si no es deseado, después que sea deseado. Porque hay gente que a lo mejor no lo programa, pero después lo lleva bien, digamos. ¿Se entiende eso, no? Sí. Pero claro, como bien dice Maite, todo eso, que haya una programación, estoy pensando así en un mundo ideal, ¿no? Una programación que tenga los recursos, me refiero económicos, de apoyo emocional, que las condiciones que la madre ahí disponga sean las que ella quiere efectivamente, y ahí dejo de ver, digamos, de que no necesariamente un embarazo o un niño debe ser concebido en pareja, ¿sí? Digamos que ahí están todas las posibilidades, ¿no? Ahora, en ese escenario, podríamos decir de que hay un embarazo tranquilo, que no generó grandes complicaciones, ¿cierto? Que no hubo enfermedad de la madre, que no hubo consumo de droga, que no hubo escenas de violencia, que no hubo grandes preocupaciones, que se le respetó en el trabajo, ¿no? Que se pudo tener los controles a tiempo con el equipo, digamos, de salud. ¿Se entiende? Ahora, relacionado con lo que preguntaba Maite, claro, si tenemos, por ejemplo, un niño o niña que ni fue programado, ni la madre cuidó su alimentación, consumía droga, consumía alcohol, fumaba, peleaba, se metió en problemas con la ley, qué sé yo, ¿cierto? Obviamente vamos a tener un embarazo que nos podría dar algunos indicadores de algunas cosas, ¿sí? Ojo con lo que estoy diciendo también, porque no es nada fehaciente, ¿no? Pero lo decía en términos de reconstruir historias, por ejemplo, de algunos niños que a lo mejor podrían estar en una situación de vulnerabilidad. ¿Me explico? Sí. Fantástico. Segundo elemento importante. Todo el desarrollo siempre se va a dar
de una manera encadenada. Es decir, vamos a tener aspectos físicos que van a definir aspectos cognitivos y que van a definir también aspectos psicosociales. Y cada uno de estos tres van a estar constantemente interactuando. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de caminar. ¿Sí? Caminar, pensando siempre en condiciones normales, ¿no? ¿Qué implica poder caminar? ¿Creen ustedes? Poder mover las dos piernas de manera sincronizada, y mantener el equilibrio, cosa de no caernos. Muy bien. Muy Y bien. después uno como que lo domina de manera inconsciente. Claro, y se hace un poquito automático, ¿no? Y además también poder como manejar lo que sería la dirección y el sentido, como para no chocar con las cosas. Ah. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más implicaría Ailín a Paulaza? ¿Está Ailín o no? Sí, aquí estoy. ¿Qué más cree usted que implica caminar? Más allá de lo que dicen sus compañeros. No sé. Saber hacerlo, creo que un aprendizaje. Ya, un aprendizaje. ¿Qué más? Ignacia López, ¿está Ignacia López? Ay, sí. Ahí está. Hay algo que no han dicho ahí sus compañeros que es central. Si pensamos desde lo físico, por ejemplo. Tener piernas. Muy bien, sí, tener piernas. ¿Y qué más? ¿Y qué pasa? ¿Y qué deberíamos tener en esas piernas? No sé. Para poder caminar, ¿qué necesitamos, cree usted? Fuerza en los músculos. Muy bien, justamente. Fuerza en los músculos. Fuerza en los músculos. Si no tenemos fuerza en los músculos de las piernas, no nos podemos sostener. ¿Sí? Ustedes sabrán que las personas, los seres humanos, son de las pocas especies, y no sé si hay otra, pero al menos de las pocas especies que no pueden sobrevivir si no es con otra persona al lado. Está bien eso, ¿no? Cuando nacen. ¿Sí? Ahora, ya hay animales que nacen caminando, ¿o no? Por ejemplo, los caballos, ¿sí? Nacen, se ponen de pie. Ahora, Bambi. como Bambi, claro. Entonces, pero claro, necesitamos necesariamente fuerza en las piernas. Pero para que se den la fuerza en las piernas, necesitamos también que se nos vaya desarrollando otros tipos de musculatura, otros tipos de aprendizaje, ¿sí? De tal forma de poder llegar incluso, lo que decía una de las compañeras, al tema, por ejemplo, del equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evolución más o menos del desarrollo del equilibrio? Primero, algo que los que han tenido bebé en sus manos, digamos, pequeñito, es afirmar la cabeza. ¿Sí? No sé si se han fijado que cuando uno toma un bebé chiquitito, así recién nacido, siempre hay que afirmarle la cabecita. ¿Saben eso, no? Sí. Porque si no se le cae para el lado. ¿Sí? A eso de los 2 o 3 meses el niño afirma la cabeza y va teniendo distintos hitos, por ponerlo así, en función de que después se va sentando, se afirma la cabeza, después lo sienta, la gente le pone cojines para que esté sentado,
¿cierto? Después se Después puede gatean. sentar solo. ¿Cómo, Feña? Ah, que después gatean. No todos gatean, pero podría ser Algo. que gateen, Claro, sí. ¿sí? Y se empieza a dar también la idea de una cuestión que tiene que ver con el movimiento. ¿A qué me refiero con el movimiento? ¿Por qué creen ustedes que los niños se empiezan a mover o buscan trasladarse de un espacio al otro? Para seguir Porque, conociendo. muy bien, para seguir conociendo. Es decir, hay una cuestión ahí vinculada también con la curiosidad. Y que van desarrollando también, ¿cierto?, elementos vinculados a su desarrollo cognitivo. Es decir, algo le está sucediendo en su sistema nervioso central, siempre en interacción con el mundo, que lo está invitando a generar mayor conocimiento del mundo. Por eso es tan importante, por ejemplo, en los bebés, el tema de, seguramente ustedes lo han escuchado, la idea de la estimulación. ¿Sí? ¿Han escuchado que lo típico, los bebés hay que estimularlos? ¿Sí? ¿Cómo se estimula un bebé? Mostrándole cosas así como de hartos colores. Es que depende qué quieres estimular también. A través de ejercicios físicos. A través de ejercicios físicos, ¿qué más? Pero principalmente a través de los sentidos. ¿Sí? Como bien decía Camila, creo que decía, la idea de, por ejemplo, lo típico que le ponen a los bebés, la idea de los móviles. ¿Han visto los móviles, no? O ahora venden que algo un poco más sofisticado, que son gimnasios para bebés. ¿Han visto esos gimnasios para bebés? Sí. Que los ponen así, que es como una alfombra, y les ponen de espalda ahí, y el bebé está ahí mirando los distintos estímulos que tienen, y la gracia es irse cambiando de vez en cuando. Pero, ¿bastará con eso? No. ¿Qué otro estímulo es importante? El estímulo afectivo. Muy bien. ¿De qué tipo, por ejemplo? No sé, quizás relacionarlo con otros niños de su edad. O sea, hablando, no sé, por los 2, 3 años. Juntarlo con otro. Sí. El apego a la madre. Siempre es importante, pero claro, pero principalmente estamos hablando de los primeros 2 años, ¿cierto? 2, 3 años. Principalmente ahí hay una cuestión que tiene que ver con un factor psicosocial, que es justamente la idea del apego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser las primeras relaciones sociales que van a tener los niños. ¿Sí? Por tanto, ir estimulando físicamente también implica ir estimulando psicosocialmente. ¿Por qué es tan importante tocar a los bebés? ¿O no hay que tocarlos, creen ustedes? ¿Para el apego? Bueno, entre otras cosas para el apego. ¿Por qué más? Como para que sientan protección. Sí, puede ser también. ¿Por qué más? Para ver si ellos también sienten como eso del tacto, para ver si responden a Bueno, sí. ese estímulo. Pero en el fondo, Cercanía. ¿No será? ¿qué cosa, Sofía? Desarrollo emocional. Sí, muy bien. Claro. Porque a través del movimiento de las partes del cuerpo empiezan a relacionar de que ellos mismos también tienen movilidad, que ellos mismos pueden mover sus bracitos, pueden mover sus piernas y esas cosas. Muy bien. Sí, sí, también. Claro. ¿Tiene que Ahora, ver también ¿cómo con es? el proceso de que sepan que son una persona aparte? Bueno, sí, también. Pero eso lo viven más grande también.
Ahí ya nos podemos meter en el rollo más antropológico del rompimiento de la relación simbiótica, pero bueno, también. Pero básicamente, tocarla a los bebés porque necesitan estimulación. Masajes, por ejemplo, moverles las piernecitas, los bracitos, ¿no? Que toquen. Bueno, lo que hacen muchos bebés que chupan mucho, ¿cierto? Obviamente por cuestiones vinculadas a la succión del pecho, ¿cierto? Pero en el fondo, estimular todos sus sentidos, la vista, el oído, el cuerpo, pensando en el tacto, ¿cierto? Justamente para ir desarrollando algunas cosas. Entre ellas también el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Importante, por ejemplo, también no solo tocarlo, hablarles, mirarlo a los ojos, que sean capaces de fijar la mirada, ¿sí? Ahora, pero estábamos en el tema del caminar, ¿no? Decíamos, el niño va desarrollando la musculatura de las piernas, el equilibrio, la estabilización y la movilidad, el deseo de moverse, es decir, el deseo de descubrir, ¿no? ¿Y qué es lo que hace generalmente los cuidadores, o lo que deberían hacer, es tratar de ayudar al niño a que se vaya poniendo de pie, porque en general no es que un niño un día despertó y empezó a caminar por la casa, o es progresivo. Progresivo. Es progresivo, ¿cierto? Primero van apoyados de alguien que los lleve, o se van apoyando a poquito en los muebles. Y otra cosa importante también, y ahí sí vinculado a lo mejor con lo que decía Tamara, es vencer el miedo, ¿o no? Porque imagínense estar 10 meses, un año, acostado en una cama, qué sé yo, o en el suelo, y de repente, ¡pum!, empiezas a ver desde otra perspectiva el mundo, porque puedes moverte con mayor autonomía, ¿no? Y eso puede dar miedo también, ¿sí? Suéltate del sillón y ven a los brazos. ¿Han visto esas típicas escenas, no? Que el niño da 2 pasitos y lo recibe alguien. ¿Han visto esa escena? ¿Sí? Porque a veces pasa que hay niños que como que desde muy temprana edad ya tienen ganas de empezar a caminar y son como, la gente les dice, agrandados, y hay otros bebés que como que les da miedo lanzarse a eso. Porque yo creo que todos los niños son distintos, ¿no? Y también va a estar en función de las relaciones que vayan a tener. Ahora, ojo, porque como también decía la primera compañera que intervino, ¿cierto? Va a haber una relación entre los elementos, por ejemplo, no solo de la fuerza, también del equilibrio, de la coordinación, y no todos los niños tienen los mismos ritmos, ¿no? Y también, obviamente, se van a poner ahí, se van a depositar la relación que va a establecer con sus cuidadores, ¿sí? Muchas veces sucede que, no sé, pues, por ejemplo, el primer hijo, primer nieto, primer sobrino, primer todo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esos niños habitualmente? ¿Son un poco más consentidos? Bueno, no sé si consentido, Los sobreprotegen. o sea, sí, pero más independiente de la consecuencia de eso, lo que quiero decir es que probablemente estén más estimulados, ¿sí? Ahora, otra cosa es cómo lo estimulen, ¿no? ¿Se entiende la diferencia, no? Es decir, le hacen más gracia, puede ser que los cuiden más también o no, va a depender de muchos factores también, ¿cierto? Pero efectivamente y afectivamente van a recibir toda la atención, probablemente. Son más regalones. Bueno, puede ser, por eso digo, va a depender de muchas cosas, ¿no? Porque ahí también va a depender de los contextos donde ese niño nazca, ¿no? Incluso, si vuelvo un poquito atrás en la clase,
podemos decir, cuestiones vinculadas al embarazo, ¿no? Y al sistema familiar que puede haber allí, ¿sí? Porque si, por ejemplo, fuera un hijo no programado y que nunca se quiso tener, y tenemos una madre o una cuidadora enojada con el bebé, que puede ser, y eso también sucede, claro, tampoco son las situaciones ideales. O también sucede, por ejemplo, no sé, pues si pensamos en un embarazo de una chica adolescente, donde muchas veces en esas situaciones lo que sucede es que las madres, es decir, las abuelas o los abuelos se hacen cargo de ese bebé, ¿cierto? Y que empiezan a ver ahí como afectos cruzados contradictorios, ¿no? Es decir, quieres mucho a tu hijo, pero también le tienes mucho recelo. ¿Se entiende? Que también eso es bastante común, ¿sí? Por tanto, hay que observar bien. Pero si seguimos con la línea de lo que estamos hablando en términos ideales, la idea de caminar entonces va a implicar un esfuerzo físico, que también va a implicar un esfuerzo cognitivo, y que si, por ejemplo, al bebé le hacen gracias, le aplauden, le dan premio, le dan abrazos, lo estimulan, es decir, lo estimulan, también hay ahí una relación y un elemento psicosocial que se va desarrollando, lo que va a implicar, por ejemplo, de que a lo mejor el bebé camine más, se vuelva más autónomo desde ese punto de vista. Por tanto, se va retroalimentando, lo que decía hace un rato, se va encadenando la idea de lo físico, lo cognitivo y lo psicosocial. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ahora, insisto, de este segundo punto, no se van a dar elementos que no entrelacen estos tres ámbitos. Si bien nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo cognitivo y lo psicosocial, no podemos desconocer los elementos físicos que van a estar a la base, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué un bebé de 1 año no puede aprender a leer? Por más que yo lo estimule, lo estimule, lo estimule, lo estimule, ¿por qué no va a poder aprender a leer, creen ustedes? Porque cognitivamente no está preparado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué cognitivamente no va a estar preparado? Porque para poder aprender eso requiere de un proceso evolutivo que vaya creciendo, que vaya adquiriendo los elementos necesarios para que pueda leer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero los elementos ¿de qué tipo? Los elementos fisiológicos. ¿Me explico? Es decir, si lo pongo de manera más simple, hay un desarrollo del cerebro también que tiene que ver con toda esta situación del cerebro y el sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué los bebés pequeños, y un poco relacionado con lo que alguien me preguntaba recién, la idea de que los niños se relacionen con otros niños cuando son chiquititos, que me parece que está bien, ¿sí? Pero entre otras cosas, es difícil, por ejemplo, que los niños ejerciten la empatía, ¿sí? Ahora, ¿por qué no ejercita o no pueden aplicar muy bien la empatía? También por una cuestión de limitaciones cognitivas. Difícil que se puedan poner en el lado del otro, que es el proceso de descentrarse, que se le llama, ¿no? Otra cosa es que uno a una persona adulta le pida empatía. ¿Por qué uno a una persona adulta le puede pedir empatía y a un bebé no? ¿Creen ustedes? Porque ya ha tenido experiencias
que le hayan, que de alguna u otra forma puedan hacer que el adulto tenga empatía, ya comprenda de qué se trata. Ya, de acuerdo, pero ¿es solo la experiencia o es la posibilidad que tiene? Pero, profe, ¿qué pasa en ese caso con las personas que son psicópatas? Porque es conocido, o sea, igual a mí me gusta mucho ese tema del crimen, y obvio muchos asesinos son psicópatas, y siempre sale el tema de que en su infancia sus compañeros, sus pares, en el fondo, siempre lo describen como incapaces de sentir emociones. Por ejemplo, a los niños les da por matar animales cuando desarrollan trastornos psicopáticos y no logran empatizar porque no tienen como la capacidad desde siempre de lograr empatizar con sus pares. Entonces, no sé si sea así como tan de desarrollar esa habilidad, O sino sea, que más sí, bien tener poder hacerlo. pero la empatía es una habilidad que tú la puedes desarrollar absolutamente, ¿sí? De hecho, generalmente, a menos que haya una cuestión así muy fisiológica a la base, si quieres, la idea de la empatía, o más bien de la no empatía, tú te vas a encontrar con que las historias de vida de esas personas generalmente van a estar vinculadas a maltrato severo, ¿sí? Castigos, golpes, incluso tortura, ¿no? Hay un autor que yo trabajo que se llama Barudi, Jorge Barudi, que fue el primer, no sé si el primero, pero uno de los primeros al menos, psiquiatras que empezó a trabajar con víctimas de represión en Europa, por allá por el año 75, 76, porque Jorge fue torturado y fue exiliado después. Entonces creó una ONG en ese momento y fue de los primeros que empezó a trabajar con eso. Y en este momento él tiene una fundación que trabaja en Barcelona, de hecho, que se llama El Exil, y trabaja con refugiados, ¿sí? Y él, como te digo, ha trabajado muchísimo y cada vez que viene a Chile siempre trabaja con víctimas de la represión. Y él siempre dice, mira, en realidad las personas que torturan, por ejemplo, como el caso que das tú del sociópata, lo que no tiene es el desarrollo de la empatía, ¿sí? ¿Y tú cómo puedes generar un sociópata? Es matando la empatía, y para matar la empatía lo que tú tienes que hacer es torturarlo. Así de simple. ¿Por qué tú tienes torturadores? Porque tienes sociópatas, ¿sí? ¿Por qué tenemos militares torturadores? ¿Por qué los convirtieron en sociópatas? ¿Por qué tenemos policía perversa y macabra en Chile? Porque son torturadores y fueron torturados. Les mataron la empatía. ¿Se entiende? Sí, quedé en shock. Claro. Entonces, cuando tú tienes casos como, no sé, a lo mejor usted ha leído algo más, digamos, relacionado con eso, es que efectivamente fueron víctimas de maltratos severos cuando en su primera infancia o en algún momento de su desarrollo. Ahora, cuando digo empatía, no solamente me refiero a esta capacidad de tratar de ponerse en el lugar del otro, sino que tiene que ver también, y por eso es tan importante lo que vamos a estudiar un poquito más adelante, que tiene que ver con el desarrollo de la moral, ¿sí? ¿Por qué es importante el desarrollo de la moral? Porque si bien la moral va de la mano de una cuestión cognitiva, es decir, en la medida que tú vas creciendo, vas comprendiendo de mejor manera muchas cosas,
y cómo debes comportarte en el mundo también. Por ejemplo, si pensamos, no sé, pues, si pensamos en el policía de la calle, el de Fuerza Especial, el que vimos, digamos, ahora en el último tiempo, que eran tipos brutales, tipos y tipas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pero después tú ves, por ejemplo, el caso de lo que se habla del Paco Gay. Es decir, de todos estos oficiales que se han robado, no sé cuánto ya, a esta altura, 30.000 millones de dólares, no sé cuánto. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué canal conductor ustedes ven entre el Paco que está en la calle pegándole a la gente y disparándole a la cara con las estafas que tiene la misma institución? ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra, creen ustedes, o no? El no pensar en cómo se va a sentir la otra persona. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Siguiendo la misma línea de análisis. Como bien dice Maite, ¿habrá ahí un problema también de sociopatía? De hacer lo que quiero porque estoy bajo un uniforme, por ejemplo. Entonces, ahí es más preocupante aún, creo, porque da cuenta de que efectivamente parece que hay una cultura organizacional, hay una cultura de una institución del Estado que está conformada por sociópatas. ¿Me explico? Sí, profe. Por tanto, el canal conductor que pudiera haber entre el Paco de la calle, fuerzas especiales, que pega, mata, dispara, viola, ¿cierto? Con el otro, el oficial, el coronel, que roba dinero a destajo, porque no es que se choree el vuelto del pan, ¿cierto? Y además se roba la plata del Estado, que es la plata que de todos se supone. Estamos hablando del mismo nivel de sociopatía, que le importa un carajo lo que le pasa al otro. ¿Se entiende? Por tanto, desde ese punto de vista, no sé si Ignacia le va haciendo sentido su pregunta, lo que estoy diciendo, ¿cierto? La idea es de la sociopatía, ¿no? Algo sucedió allí, en el evento, una persona, que hizo cambiar. Que la psicopatía era distinta a la sociopatía. Yo mi pregunta iba orientada como al tema de la psicopatía. Lo que pasa es que no se habla, si lo ponemos en términos clínicos, el diagnóstico exacto es sociopatía, no es psicopatía. O sea, el sociópata es un poco la descripción de, así un poco como el de de las películas, ¿no? Así como esta serie, me imagino que la vio Mindhunter, ¿no? ¿La vio Anto, no? No, no la he visto. ¿Ah? ¿No la ha visto? Bueno, véala, porque está súper buena. Pero, en el fondo, la idea de los tipos que matan, pero no solo matan así como, que claro, hay gente que pudiera hacer algunas cosas dado el contexto, ¿no? Pero hay otros que gozan con el sufrimiento del otro. ¿Hay personas así o no? Sí. Claro, claro. Y eso Sí. clínicamente más bien se llaman sociópatas. ¿Sí? Ojo con eso, porque hay que ser riguroso también con los conceptos. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. Siguiendo toda esta línea de
sociópata y todo eso en relación a lo que estamos viendo. Cuando uno pasa a llevar algo en el área cognitiva del ciclo vital, eso hace que cambie todo el ciclo vital hacia adelante. Deme un ejemplo para ver si lo puedo entender bien, por favor. Que como estamos hablando esto de los sociópatas y todo eso, se dice que a ellos se les afectó en el área de la empatía. Sí. Entonces se les pasó a llevar eso. Entonces ellos después, a lo largo de todo su desarrollo como ser humano, hacen cosas producto de haber pasado a llevar eso antes. No sé si me entiende. O sea, lo que pasa es que te empieza a cambiar la concepción del mundo. En el fondo, te mueve en la moralidad de lo que es bueno o de lo que no es bueno. Porque, por ejemplo, pensemos si a usted le empiezan a decir, esta gente es mala, esta gente es mala, esta gente quiere matar tu familia, esta gente te quiere robar lo que tú has logrado. Si tú no les haces daño primero, ellos van a venir por ti, por tu familia y van a, qué sé yo, robarte a tus hijos, etcétera, etcétera. Obviamente también ahí te están comiendo el coco. Me refiero que claro. ¿sí? Te están metiendo miedo, ¿no? Y si eso lo vinculamos entonces con un trabajo sistemático de tortura, ¿cierto? De hacerte sufrir, obviamente a ti se te va pagando también la conexión que tú puedas tener con el resto de las personas. ¿Sí? Por tanto, va cambiando el mundo. Y vuelvo a la idea del principio. No solo es que se cambie tu cuestión psicosocial, sino que también se cambian tus pensamientos. Por eso es tan importante, decía, la idea de la moral, de cómo se desarrolla moralmente el mundo, ¿no? Si lo pensamos incluso, por ejemplo, es esperable que un niño chiquitito no comparta sus juguetes. Es esperable. ¿Sí? No hay que condenarlo. Es distinto si esperamos de un niño de 8 o 10 años que no quiera compartir con nada, o no quiera compartir nada, que tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Se supone que está más descentrado que un bebé más chiquitito. ¿Me explico? Sí. Sí, perfecto. Pero profe, en algún momento de todo esto, ¿es remediable eso durante el desarrollo? Usted dice para una persona con esas características. Claro, ¿es remediable? ¿O no? ¿Va a quedar el resto de su vida así? Yo creo que hay muchas cosas que sí son remediables, porque que ahí nos pone, por ejemplo, lo que tú estás preguntando es súper interesante, porque en el fondo estás poniendo en tela de juicio la intervención psicosocial. ¿O no? Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con un niño o niña que ha tenido una historia de abusos desde que nace, por ejemplo? ¿Podría ser parte de una reparación? Yo creo que en su caso sí. Claro, siempre y cuando se den ciertas condiciones. Ahora, cuando hablamos de reparación, también hay que situarlo en función de qué es lo que vamos a reparar y de niveles, ¿no? Niveles me refiero a que hay gente que obviamente va a poder mejorar en algunos aspectos y en otros aspectos va a estar tan dañado que no va a ser posible, ¿sí? Que obviamente va a ir de la mano de los niveles de deterioro que tenga esa persona, ¿sí? Ahora, por ejemplo, pero también hay una cuestión ahí que tiene que ver con las posibilidades reales de intervención, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pues pensemos en casos como emblemáticos a nivel nacional. No sé si ustedes se acuerdan la idea del niño Cristóbal, más conocido como niño Cizarro. ¿Se acuerdan de ese caso, no? Sí. ¿Qué es lo que era el Cizarro para la prensa? Un delincuente. Claro. Y que
no recuerdo bien cómo era la historia, pero era algo así como que de los 9 años estaba delinquiendo y vivía en la calle, lo metían a un cenami, se arrancaba, después lo metieron a ¿cómo se llama? A un hospital, creo que lo tuvieron dopado no sé cuánto tiempo, y después se arrancó y no sé qué, y ahora creo que está preso. ¿Sí? Entonces, claro, pero eso también es un fracaso, aunque suene cursi lo que voy a decir, pero es un fracaso de la sociedad, pero también un fracaso de las posibilidades de intervención que alguien pudiera tener. Una Sí, o sea, profe nos contaba, o un profe, no recuerdo, en primer año que trataron de intervenir a Cristóbal y ayudaron harto, pero creo que hubo una fase donde necesitaban recursos como del gobierno, del Estado, no sé, y como que ahí después ya se perdió todo porque no pudieron dar con lo que necesitaban, y ahí ya lo perdieron por completo porque hubo un tiempo en que pudieron como ayudarlo, pero luego ya no se pudo hacer nada más, como que ahí fracasó toda la intervención que se había hecho. claro, justamente a eso me refiero con el fracaso como sociedad, como país, ¿no? Ahora, pero también creo que hay un fracaso relacionado con el conocimiento, ¿sí? Y también asumir de que las intervenciones tienen unos marcos bien claros de hacer. Es decir, que la intervención psicosocial no es infalible, y digo el conocimiento también porque no tenemos todas las estrategias para poder reparar ciertos casos tan complejos como ese, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos que hay que analizar respecto a eso. Vamos a ir quedando hasta acá. La próxima semana vamos a desarrollar la definición de las etapas del desarrollo en un contexto de construcción social, y algo que también señalaba, que obviamente también van a haber cuestiones vinculadas a la diversidad individual en el proceso del desarrollo de las personas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, pis. Aquí Profe, tengo en el chat delante preguntaron cuándo eran las fechas de las evaluaciones. Profe, ya estamos en la hora de terminar. Sí, pues estoy terminando. Lo que pasa es que esta semana nosotros vamos a tener consejo de profesores y vamos a ver un poquito el tema de cómo vamos a hacer las evaluaciones, porque también a partir de eso yo voy a señalar cómo, cuándo y de qué manera van a ser las pruebas que vamos a hacer para el caso. ¿Ya? Ah, ya. Sí, pero lo que sí me comprometo es que hoy día voy a dejar clarito, digamos, que, bueno, que ya lo dije, pero las lecturas que ustedes ya debieran tener para esta primera parte, es decir, esta es la segunda clase que tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya que vayan leyendo lo que les señalaba, por capítulo 2 del VAL y el capítulo 1 de Papalia. ¿Ya? Yep. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, chicas y chicos, que estén muy bien. Yo voy a seguir conectado en el aula por si tienen alguna pregunta. Voy a dejar abierto un foro. ¿Vale? Ya, profe. Ya, profe. Ya, gracias. Que Profe. estén muy bien. Hasta Chao, ustedes luego, que esté también. bien. Profe. Chao, profe, chao. Chao, chao.